Pues Calsicova nació como la primera iniciativa en toda España de un grupo de organizaciones que con toda la motivación del mundo nos agrupamos con la idea de que la unión podía hacer más factible los objetivos que teníamos y que seguimos teniendo en la actualidad, que era la respuesta al VIH. No, en aquel momento, en el año 97, cuando se crea Calsicova, en la Comunidad Valenciana había más de 10 entidades trabajando en el ámbito del VIH de una forma directa y algunas pues, de una forma más complementaria. Se crea bàsicament perquè les entitats el que entenen és que és necessari un treball conjunt. Una red de apoyos entre los colectivos que cada uno trabajábamos en su ámbito y tener una única voz en la comunidad valenciana para defender derechos y generar recursos para poder trabajar en esa parte tan necesaria que era la coordinación. Y de ahí nace Calsicova, que es la primera coordinadora que se crea en todo el Estado de organitzacions de VIH. Nosaltres volíem que s'entenguera per part de les entitats que encara que la bilateralitat és necessària en el diàleg amb l'administració i pot ser una forma també d'aconseguir per a la teva entitat objectius, en la realitat de la SIDA era molt més important aconseguir objectius col·lectius. Había mucha gente trabajando de una forma dispersa y Calsicova lo que hace es agrupar todos esos esfuerzos y una dirección única. Eso es estupendo. Cuando se forma Calsicova y más tarde CESIDA, dices, jolín, esto sí que es una rica diversidad de identidades, ¿no? Porque ahí hay mujeres cis, mujeres trans, inmigrantes, personas LGTBI, trabajadores y trabajadoras del sexo, personas usuarias de drogas. Quiero decir que ahí sí que esa rica diversidad explota de verdad y te hace crecer como persona mucho. En principio, en la coordinadora participamos inicialmente el colectivo Lambda, Abacos, el Comité, Médicos del Mundo, Amigos de Benidorm, María José, que fue la primera presidenta además. Y bueno, tuve la suerte en Benidorm de dar con personas que formaban esa organización Amigos y donde empezamos a trabajar de una manera, bueno, pues sin saber hacer nada, con una máquina de escribir, no teníamos ordenador. A veure, jo conec Abacos abans del meu diagnòstic. Jo faig cursos de pintura i de ceràmica en un amic i mos conviden a vindre a la sede de Abacos, que estava, aleshores era en Los Centelles, primer carrer Cuba, després Los Centelles. I jo ahí conec l'associació. I com a tema personal, no? Per la meva identitat sexual i tal, t'aproximes, no? Perquè està sonant en la societat, en els mitjans de comunicació, la triste notícia de la infecció per VIH, la SIDA, ¿no? Estaba en prisión y salí en tercer grado y lo hice como voluntario en el Comité Ciudadano Antisida. Yo tenía claro que quería ser activista en algún lado, no sabía en qué, en esos momentos de mi vida. Era afectado muchísimos años antes, pero no había conocido una asociación, no sabía ni siquiera que existían, ¿no? Asociaciones donde poder ir y me impliqué bastante. Ese trabajo era un trabajo además con mucho calor humano, ¿no? Y eso también lo teníamos en Irlanda, no sé, yo no lo había visto en otras organizaciones y sí que descubrí cómo ese calor humano existía en Calsicova. Aprendimos a responder, a hacer activismo desde la pasión, desde la falta de conocimientos, pero sí desde el deseo y desde la muchísima motivación de mejorar la situación, de que el VIH disminuyera, de que las personas con VIH tuvieran una calidad de vida mejor, de todos los retos teníamos. Yo creo, si me pongo a mirar ahora todas las demandas que CESIDA o Calsicova teníamos en esa época, yo creo que la mayoría, si no continúan vigentes en aspectos de esas reivindicaciones, aunque otros muchos los hemos conseguido. Hubo numerosas situaciones que necesitaban que interviniéramos, ¿no? y que se hiciera incidencia política. Entonces nuestra demanda era, por un lado, que se implementaran muchos más programas y servicios por parte de la Administración, que se dotara a las entidades de mayor recurso para poder llegar efectivamente allá donde la Administración no llegaba. Por ejemplo, que se pusiera en marcha la carga viral, algo que es tan normal hoy en la práctica clínica, que la gente le hagan la carga viral,
le hagan la PCR, que ahora todo el mundo lo sabe por la COVID. El tema de los trasplantes, que una persona con VIH se pudiera trasplantar. Pues los programes de reproducció assistida para parejas serodiscordantes. Que la gent molt jove tinguera tota la informació i totes les possibilitats de saber de què parlaven, de protegir-se, de cuidar-se i de no rebel·lar-se front a les persones que portaven tot este historial de vida damunt. Lo de la lipodistrofia, la comisión de la lipodistrofia que trabajamos desde Madrid con la coordinadora estatal para que las personas pudieran operarles la cara. Cuando empezaron a aparecer técnicas de reparación facial, de cirugía mínimamente seguras y eficaces, y que había estudios que demostraban bueno, pues que la gente mejoraba, etcétera, pues en la Comunidad Valenciana, fue en el año 2006, fue la primera comunidad donde se incluyó en la cartera de servicios de la Seguridad Social. Estuvimos trabajando en el tema de acceso a la reproducción asistida para parejas serodiscordantes. Seguro que hay gran avance en la transmisión del VIH fue la transmisión materno-infantil. Para madres con VIH que pudieran tener acceso a leche materna. El carnet de manipulador de alimentos, o sea, es que son muchísimas cosas. También estuvimos muchos años peleando por el tema de acceso a las pensiones no contributivas. Trabajamos mucho a nivel estatal con la mesa de minusvalías para que el VIH se reconociese con un grado de discapacidad. Y el reconocimiento de la discapacidad fue una de nuestras grandes batallas, ¿no?, en aquel tiempo. Y por supuesto había que acompañar a aquellas personas que vivían, y afortunadamente muchísimas siguen con nosotras todavía, pero que había que acompañarles en ese proceso, que era un proceso duro. Pues sin duda el estigma, la discriminación, los derechos de las personas vulnerables, la sanidad penitenciaria. Bueno, teníamos que pelearnos mucho porque teníamos unos políticos en muchos momentos, o unos técnicos políticos con muy poca altura de miras. Especial gobernaba un Partido Popular que no estaba por la labor de colaborar en la respuesta al VIH y al SIDA. Empezaba tímidamente, precisamente en el colectivo Lambda, a apoyar alguna cosa que tenía que ver con el VIH, con la prevención del VIH, pero lo que tiene que ver con la consecución de derechos, nada, ¿no? Y muchísimas cosas que, a pesar de haberlas conseguido, luego en la manera de la aplicación es difícil. Y se van dando denuncias o casos que puedes ir solucionando desde los tratamientos a los derechos, al estigma, a muchísimas cosas, ¿no? Cómo han ido evolucionando, unas cosas muchísimo, otras no tanto, como el tema del estigma, que sigue siendo el talón de Aquiles del VIH. La historia de las asociaciones ha cambiado como ha cambiado la historia del VIH, y ha ido adaptándose porque han pasado 40 años y en 40 años han pasado muchas cosas y la realidad ha evolucionado epidemiológicamente, etc. Digamos que en Valencia, sobre todo en la ciudad de Valencia, cada entidad tenía como un perfil de usuario. Si el comité trabajaba más a un perfil de usuarios, que todavía hoy en día está ahí, ¿no?, es que estaba más relacionado con problemas de salud mental, exclusión social, Abacos era una entidad donde, digamos, iba gente más normalizada, había mucha mujer con VIH y eran años que yo les llamo años heroicos, eran años muy duros porque la gente moría mucho todavía, había mucha exclusión social y había mucha gente que salía de prisión, pero a la vez las entidades estaban muy vivas, ¿no? O sea, tú ibas a una entidad y siempre ahí había 30, 40 personas, había muchísimo voluntariado, había mucha implicación de personas con VIH y bueno, pues poco a poco fuimos construyendo la entidad, creando la ejecutiva y empezando a organizar conjuntamente eventos el 1 de diciembre. Bueno, una de las cosas que yo creo que hicimos bien desde los primeros momentos fue lo que fue la celebración del 1 de diciembre.
donde conseguimos involucrar primero a todas las entidades y segundo a la Facultad de Bellas Artes. És quan es començava la col·laboració de la Facultat de Belles Arts amb la coordinadora per a fer treballs creatius i informatius i suggerir coses que abans nosaltres encara teníem com una duda, no? I els estudiants de Belles Arts ens van aplanar el camí perquè, sense demanar-los massa voluntat, ens oferiren tota una sèrie de possibilitats, d'informació, de cartells, d'incorporació, o de que nosaltres poguérem formar part de tot aquest moviment a través de l'art. I tot això també es importantísimo. Luego de llenar la plaza, gracias al trabajo que hacíamos en la universidad con Bellas Artes, con diferentes estrategias, tanto de performance como de obras de arte, exposición de obras de arte, como la exposición de carteles, ¿no? Esto viene un poco de Estados Unidos. Para nosotros, como digamos, un referente en el activismo fue la asociación ACT UP de Estados Unidos, que fueron los que iniciaron o que crearon un modelo de hacer activismo muy performático. Grupos dentro de ACT UP estuvo Grand Fury, que era un grupo de artistas, pues que crearon la famosa camiseta que ha sido nuestro símbolo de silencio igual a muerte, y ellos desde el principio vincularon el mundo del arte al VIH, o sea, entendieron que ciertos modos de hacer arte que ahora están muy normalizados, que tienen que ver con el arte político, y ciertos modos de hacer activismo, desde pues, las acciones que estamos acostumbrados a ver de Greenpeace, de colgarse por ahí, de hacer intervenciones, de hacer performance en la calle, eso nació con el activismo del VIH. La implicació del món artístic en la sida, en la lluita contra la sida, va córrer des de l'inici. No només en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, també en l'àmbit internacional. Keith Haring, per exemple, va morir de sida i va utilitzar la seva obra també per a reivindicar la solidaritat y moltes cosas relacionadas amb la sida. Y el día 1 Kalsikova ha sido como la acción estrella, ¿no? Y está bien, pero también tiene sus cosas que siempre a mí y a muchas personas nos parece mal que durante todo el año no se hable del VIH y que luego en un día todos se quieran poner la etiqueta y dar la cara y te dan la mano y hacerse la foto. Y para las personas que tienen VIH son los 365 días. Hacíamos también mucha pedagogía social. Es verdad que el Día Mundial del SIDA, el 1 de diciembre, tienen que ser todos los días del año, pero por lo menos teníamos uno en el que teníamos a los medios de comunicación valencianos poniendo el foco y nuestra gran reivindicación siempre era no discrimines. Quan se institucionalitza l'1 de desembre com el Dia Mundial de la Sida, se fa perquè internacionalment s'entén que necessitem contribuir a, d'alguna forma, revelar la veritat sobre el VIH, afrontar els prejudicis, les mentires, les fal·làcies, les pors. Al principio yo me acuerdo del primero de los primeros que fui, que éramos muy poca gente, y fue un formato más de manifestación, además coincidió con una ofrenda fallera. Sempre ha sigut complicat, primera per la irreverència de lo que suposa el SIDA, la infecció, repartir condons, i tenint en compte que l'àgora dels 1 de desembre és la plaça de la Mare de Déu, i allí tenim a la Basílica i tenim a la catedral, i ens posaven problemes per
perquè no ens acostarem a X metres de la basílica, per a que no feren coses irreverents i clar, els equips d'estudiants de Belles Arts eren molt irreverents. En aquel momento el 1 de diciembre también tenía una connotación mucho más, no sé, sentimental, porque cada año, de un año a otro, pues nuestra gente, faltaba mucha gente, ¿no? Y era también un acto de recuerdo, aunque luego se pasó al día al memorial, que también se empezó a celebrar aquellos años, mesas por toda la ciudad, mesas informativas con preservativos, se pedía donativos. Me acuerdo un año fuimos a pedir donativos a un partido de fútbol, al Mestalla, que no nos dieron nada, però nos dejaron ver el partido gratis. En relació a la interlocució amb l'administració autonòmica, bueno, de vegades tu pots tindre capacitat d'interlocució en el sentit de que te pots reunir i pots parlar. Una altra qüestió és si els objectius que tu vols aconseguir els aconseguisses, no? Per a nosaltres era fonamental avançar el tema de la prevenció, les transmissions anaven pujant i per tant que hi haguera un discurs clar sobre com se transmetia l'UVIH i com s'havia de previndre era fonamental. Jo me'n recorde que anys després se faria una campanya que no s'agrada gens ni mica, que era borra la sida, esborra la sida. Una campanya de prevenció on apareixia una goma d'esborrar i tu dius, molt bé, jo tinc una goma d'esborrar i tinc un lema, esborra la sida. Com se fa? Era una sèrie de dissenys de campanyes que no estaven molt d'acord, que hi havia algunes que no estaven clares, i era una campanya que no convencia i que no ens agradava gens, perquè deia, no entres en la llista. En què llista? No entres en la llista, què vol dir? Però al final vam aconseguir treure la campanya de la seva difusió i vam reprendre un cartell amb molt de cor, amb molta sensibilitat, que és la que ja t'he dit, que era si me besas, te transmitiré ternura. Recuerdo como acción muy importante, también bastante gestada por Ramón Espacio, que se pedían las declaraciones, las solicitudes de discapacidad y tardaban más de un año en llegar, y claro, eso perjudicaba muchísimo los derechos de las personas con VIH, y se hizo una acción directa reivindicativa pero no violenta, en la que bueno, nos disfrazamos con camillas, con goteros, haciendo toda una performance ahí delante de la Generalitat Valenciana. Bueno, al final se sacó adelante eso, pero a base de poner debajo otros expedientes, o sea que hemos hecho muchas acciones de mucho tipo. Entonces éramos las organizaciones, los activistas, las personas temidas, ¿no? Y bueno, pues teniendo unos interlocutores bastante poco deseables en algunos momentos, que pertenecían a ideas absolutamente diferentes que las nuestras, en otros momentos otros interlocutores que aunque tuvieran ideas diferentes estaban más abiertos. Pero hemos conseguido estar ahí y que se nos valore. Creo que tenemos ahora una visibilidad y un peso que antes no teníamos, y que se cuenta con nosotros. Si antes teníamos un lobby de poder, el lobby de poder que teníamos era más por el miedo, por la incomodidad, ahora creo que tenemos un peso real, que podemos hablar de tú a tú con cualquier político y que nos hacen caso porque valoran el trabajo que llevamos haciendo y todo el recorrido que tenemos. Però sempre tenim que pegar 40 patades i mai t'ho posaven fàcil i mai t'ajudaven, mai te posaven facilitats per a que poguérem dur a terme la nostra reivindicació, no? La reivindicació de les persones que vivim amb el VIH i que necessitem d'aquest dia de l'1 de desembre per a fer-nos presents i per a estar ahí i per a que no s'obliden i per a recordar que encara n'hi ha molts problemes en molta gent jove i les noves generacions que se trobaran en la mateixa problemàtica. I bé, de certa forma, la coordinadora estava ahí lluitant i fent força per a que ningú de tots es quedara sense el seu moment
per a poder reivindicar les necessitats personals, socials, laborals i familiars de tantíssima gent que viu amb el VIH. Y era siempre venía alguien y nos decía, estos del SIDA lo tienen porque se lo han buscado, era concienciar, pero había mucha más energía, a lo mejor en aquellos primeros años también porque había mucha más necesidad. El Pride positivo es una idea de un valenciano, de Ramón Espacio, siendo presidente ahora es secretario general, pero siendo presidente de CESIDA. Es importante destacar cómo Kalsikova ha sido una escuela de activistas que muchos y muchas hemos acabado desembarcando en CESIDA, sino fundando CESIDA, que también. Y bueno, pues conseguimos crear una semilla muy importante. Una semilla tan importante creamos que nosotros fuimos los que concebimos la Coordinadora Estatal de SIDA. La concebimos, creamos sus estatutos, obviamente no fuimos los únicos actores, pero sí fuimos los pioneros. Lo que hacemos es el modelo que habíamos construido aquí de Kalsikova, lo trasladamos a tratar de crear ese mismo modelo en todo el Estado, ¿no? Y crear CESIDA. Y por eso también María José Fuster es la primera presidenta de CESIDA y yo soy el primer secretario de CESIDA, que en ese sentido pues, sí, éramos muy valencianos los que estuvimos en la creació de CESIDA. No? Però bueno, va ser una època molt emocionant també de participar a molts nivells en moltes coses. Kalsikova com a un espai de coordinació i de diàleg d'entitats de l'àmbit de la comunitat valenciana i que va ser important perquè de fet continua, o sigui, el major èxit d'una entitat o d'una federació d'entitats és que pervisca, no? 30 anys de molt de treball, de molta lluita, de molt de dolor, de molta esperança i al final de certa estabilitat en poder viure en la infecció sense tindre que donar tantíssimes explicacions del per què i el com. Todos empezábamos a cambiar, ¿no? Veías a la gente súper guapa, súper con ganas de comerse el mundo porque se veían bien otra vez, que se encontraban bien. Fue un cambio brutal. Y ahora la expectativa de vida es infinitamente mayor, hay alternativas terapéuticas, que si no tenemos la idea de acabar con la infección radicalmente, sí que controlamos mucho todos los problemas esos colaterales que hay. Entonces, eso da mucho alivio. Pero el activismo comunitario además te hace crecer como persona, hacerte más generoso, ¿no? Y yo destacaría de Kalsikova precisamente eso, que te ha hecho ser mejor persona, ¿no? Y lo que hace que las sociedades y la sociedad civil avance de verdad. Bueno, lo ideal sería decir que algún día desapareciésemos, ¿no? Porque no hubiera VIH al que responder, pero en cualquier caso siempre tendríamos las coordinadoras una misión. En el VIH es una patología muy dinámica, han cambiado un montón las necesidades de las personas, van apareciendo nuevos problemas, van apareciendo nuevas soluciones. Evidentment, a banda de tot el treball que se fa en promoure la solidaritat o el treball que ha fet no només Kalsikova, CESIDA, en relació a canvis de normes per a facilitar que les persones amb VIH no tinguin cap discriminació en l'accés a llocs de treball. Això s'ha de continuar fent i, òbviament, el treball de prevenció. El VIH continua existint. I és cert que la teràpia antirretroviral, una de les coses que aconsegueix amb les persones que tenen VIH és que la càrrega viral disminuïsca fins al punt que és indetectable i saben que quan tu eres indetectable ja no tens capacitat de transmissió. És a dir, la finalitat és eliminar el virus. La finalitat és extirpar la possibilitat d'infectar-se, no? I de tal. Però mentre el virus estiga convivint amb el ser humà, opine que sí, és necessari que en la coordinadora d'associacions de lluita contra la SIDA estiga vivint, treballant i
influenciant a part de la societat. Así que tenemos unas redes tejidas muy importantes, lo hemos hecho con mucho trabajo y tenemos que hacer todo lo posible para mantenerlas y para que no nos arrebaten esos espacios, no de poder, sino de influencia y de trabajo real que hemos conseguido alcanzar. Ahí está el trabajo. Hay trabajo desde lo más necesario, básico, como puede ser un banco de alimentos, hasta lo más necesario, importante, que es el apoyo psicológico, el poder atender a personas que tienen problemas, que no saben qué hacer con su vida en este momento de diagnóstico, o el trabajo que se está haciendo para detectar los nuevos casos, o el trabajo que se está haciendo para cambiar el chip de la sociedad. Durante todos estos años, la atención a personas con VIH se ha centrado en pues, que la carga viral esté indetectable, básicamente, en impedir que el virus se replique, se multiplique, pero ahora empiezan a aparecer otro tipo de patologías más relacionadas con el envejecimiento, con unos servicios sanitarios que no están preparados y que están saturados, entonces hay que mejorar pues, desde la estratificación de los pacientes. Pues hay pacientes recién diagnosticados que necesitan muy poca atención y hay pacientes que tienen 70 años que necesitan mucha atención, ¿no? Tener mucho menos problemas personales y sanitarios, clínicos. También eso lleva consigo el riesgo de relajarse un poquito, el no adoptar medidas preventivas. Y consecuencia de eso, que es pues, el aumento tan brutal de todas las infecciones de transmisión sexual y podría ser también del VIH. Ahí existe la PrEP, que sé, aunque ya estoy retirada de estas cosas, sé que cada día se utiliza más. Yo siempre digo, cuando empiezo a hablar y me hablan de datos epidemiológicos, los datos epidemiológicos hablan de una realidad, que es cambiante, ya lo estamos viendo. En España empezó muy mayoritariamente con usuarios de drogas inyectadas, luego esto ha pasado a ser mayoritariamente de gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, y a medida que vaya avanzando la PrEP, si miramos para Inglaterra o para Londres, veremos que ahora parece ser que la población heterosexual es la que está subiendo en nuevas transmisiones, ¿no? Eso es una muestra de que, y esto ya lo tendría que saber todo el mundo, que el VIH afecta a todas las personas, ¿no? Y a pesar de todos los avances que han habido, sigue habiendo muchas personas, o sea, el estigma sigue estando presente tanto en todos los ámbitos, a nivel familiar, a nivel laboral, en todos los ámbitos. Hay gente que cuando le dan el diagnóstico sigue teniendo autoestigma, creen que se les ha acabado la vida, que piensan hasta en el suicidio. Reducir el estigma y el autoestigma, porque el estigma y la discriminación impactan mucho en la calidad de vida. También el tema del COVID ha sido una bofetada que nos ha meneado a todos y que han sido 2 años de estar a flor de piel con un montón de cosas, con otra vez viendo gente que se iba, otra vez viendo estigma no hacia las personas con VIH, o sea, las personas enfermas, o sea, viendo el miedo que nosotros vivíamos hace 30, 40 años, viéndolo hacia otras personas, ¿no? Y recordar todo lo de los 40 años y lo que hemos vivido con el COVID, han sido 2 años de estar a flor de piel para muchos de nosotros. És important que continuï la coordinadora. És un treball molt important, és un treball, jo crec que molt definitiu. I de moment crec que sí és necessari que la coordinadora mantinga aquest pols, aquesta atenció de cara a la societat, fent i treballant i reivindicant aquesta situació que encara no està curada.